tratar de ver algunas cosas que tienen que ver con hemoptisis, que es un tema no tan frecuente, pero que los neumonólogos todos vemos en alguna oportunidad. Las primeras preguntas que uno se hace son: ¿es hemoptisis o no? ¿Es hemorragia digestiva, sangrado de la vía aérea alta, etcétera? La segunda pregunta es: ¿hay o no hay una enfermedad previa conocida? Una cosa es una hemoptisis de un paciente que sabemos que tiene un cáncer de pulmón o que sabemos que tiene una secuela de tuberculosis, y otra es el que se presenta con hemoptisis sin ninguna cosa previa. La tercera pregunta importante es: la placa de tórax, el primer estudio que el paciente se va a hacer, ya sea en la consulta de un generalista o en un servicio de emergencia, si es que eso es lo que hace, es una placa de tórax, y podemos tener las dos situaciones: que tenga algo que ya de movida nos orienta a qué es cuál es el origen de la hemoptisis, o que la placa no tenga nada. Y después la pregunta que maneja los tiempos: qué es lo que uno va a hacer con esa hemoptisis, cuáles son las prioridades, cuáles son el orden que viene antes y el manejo de los estudios, que es el hecho de si la hemoptisis es masiva o no, dos situaciones que son absolutamente diferentes. Entonces, lo importante cuando uno ve un paciente, sobre todo si lo ve en la sala de emergencias, en general el paciente tiene un nivel de alarma suficientemente importante como para saber que si tiene hemoptisis cuantiosa va a ir a la guardia y no a la consulta, pero bueno, los pacientes son muy creativos, así que también pueden caer en la consulta, y es establecer las prioridades adecuadas. Lo primero que tenemos que hacer o sea, lo que generalmente para nosotros los médicos es lo más importante, que es establecer el diagnóstico de qué es lo que está sucediendo, por qué ese señor tiene hemoptisis, porque es lo que va a determinar el manejo en el largo plazo. Lo que nosotros tenemos que ver primero en un paciente que tiene hemoptisis relativamente cuantiosa es que la vía aérea esté permeable. Y esto puede llevar a tomar conductas que pueden parecer, para quien no ha pasado por estas cosas, desmedidas. O sea, uno dice, bueno, yo no voy a intubar a un paciente que no esté en insuficiencia respiratoria. Un paciente que tiene un episodio de hemoptisis masiva o que viene contando que en las últimas horas expectoró 500 mililitros de sangre, aunque seguramente no lo expresa de esa manera, lo primero que nos interesa es asegurar la vía aérea, porque no sabemos en qué momento va a volver a sangrar. Y hay que tener presente que si algo uno tiene que sacarse frente a los pacientes con hemoptisis es el cierto grado de omnipotencia que tenemos los médicos, de que podemos resolver todo, porque a un personal entrenado, un paciente que no está intubado, que no tiene asegurada la vía aérea, si en ese momento empieza a tener hemoptisis, es imposible ventilar, ponerle un tubo, imposible. A mí personalmente me ha pasado un paciente, donde tenía la edad de ustedes, que estábamos en quirófano, 2 endoscopistas, un anestesista, el paciente de repente hizo una vómita de sangre, vinieron todos los anestesistas que estaban alrededor, había 7 anestesistas y 2 expertos en vía aérea, nadie le pudo volver un tubo y el señor se murió ahí con 9 personas adelante. Entonces, esto es la primera cosa que uno tiene que pensar. Mucho después está el tema de la estabilidad hemodinámica. Es muy común que aquellos que venimos de la medicina interna, uno dice, bueno, sí, el paciente está con hemoptisis, está bien compensado, está normotenso, no está taquicárdico. El paciente con hemoptisis no se muere de lo mismo que se muere el paciente con hemorragia digestiva. Si un paciente sangrara lo mismo que todos le hemos visto sangrar a algunos pacientes con hemorragia digestiva, se moriría inmediatamente. Hay que tener presente que el espacio muerto de la vía aérea anatómico son 150 centímetros cúbicos, la famosa formulita de 500 menos 150. Eso es muy poquitito, es un vasito. Si el paciente sangra de golpe eso y llena la vía aérea de sangre, si hay sangre es como si hubiera agua en el mar, no hay lugar para el aire. Entonces los pacientes se mueven por ahogamiento. Es excepcional, es más, no sé si yo personalmente lo he visto alguna vez, un paciente que llega a tener deterioro hemodinámico, únicamente que tenga la vía aérea asegurada, porque si no, mucho antes se va a producir el fallecimiento por por asfixia, digamos. Y finalmente el diagnóstico. En un primer momento el diagnóstico puede no importar. Esta pirámide cambia, por supuesto, cuando el paciente viene diciendo estoy expectorando un poquito de sangre. Entonces sí, uno empieza por el diagnóstico y hay que, insisto, ser muy cuidadoso. No le parece clarísimo que algo es hemoptisis, pero a veces al paciente no le parece tan claro. Primero, porque no tiene por qué tener entrenamiento en este tipo de cosas. Y segundo, la única cosa que uno le deja la tranquilidad de que la sangre ramio le viene de la vía aérea
está por ahí nomás, es que esté mezclada con moco. Entonces uno dice, bueno, esto viene, pero a veces es difícil diferenciarla de la hemorragia digestiva y sobre todo es prácticamente imposible diferenciarla del sangrado de los senos paranasales, de la vía aérea alta, porque inclusive hasta si el paciente tiene expectoración habitual, como son muchos de los pacientes con COPD, no, bueno, se mezcla con la expectoración, se mezcla ahí arriba, digamos. Entonces, todavía la tuberculosis es la causa más común de la hemoptisis. Yo creo que los neumólogos tenemos una especie de link automático y los pacientes tienen el link automático de hemoptisis, cáncer de pulmón. La verdad que no es lo más común, es lo más serio, pero la causa más común obviamente va a depender de distintos países y dentro de un país de la institución en la que uno trabaje, pero sigue siendo la secuela de tuberculosis. La secuela de tuberculosis, y esto me da vergüenza hablar de gente que sabe mucho más que yo de tuberculosis, es mucho más común que sangre una secuela de tuberculosis que sangre de tuberculosis en actividad. ¿Por qué? Toda esa historia de que hacen cavidades o bronquiectasias, vasos de neoformación, etc. Generalmente, la secuela de tuberculosis uno la va a ver en la placa, en este juego que decíamos de la placa localizadora, pero no siempre. Bueno, ¿cuáles son las estrategias diagnósticas que uno utiliza frente a un paciente con hemoptisis? Como dijimos, quedan supeditadas a la magnitud de la hemoptisis, no solo por la prioridad de asegurar la vida del paciente, sino porque también pasa como pasa en la hemorragia digestiva. Muchas veces los endoscopistas tenemos la presión de que hay que hacer una endoscopía en un paciente que sangra masivamente. Igual que en la hemorragia digestiva, pero con mucho más riesgo. Cuando un paciente sangra mucho, probablemente uno no va a ver nada, porque la sangre inunda la vía aérea y uno ni siquiera sabe. La única cosa que realmente es esencial en un caso de hemoptisis masiva que es de qué lado sangra. Si uno tiene una placa localizadora, bueno, es fácil, tiene un lóbulo superior atrofiado, atlectasiado o cicatrizal, ya sabes que sangra de ahí, es lo más probable, que tenga mucha mala suerte estadística para que no sea así. Pero si créanlo o no, es bastante común que uno tenga un caso de hemoptisis masiva, o por lo menos muy importante, después definiremos qué es masiva, y uno en la prueba no vea nada. Entonces no se mete en la vía aérea, es sangre de los dos lados, la sangre llega a la cadena y después baja. Entonces, a veces hay que saber poner cuál es el timing. Y casi siempre eso va a incluir a la broncoscopía. Hay muy pocas circunstancias, que las podemos adelantar ahora, que son el paciente que tiene hemoptisis durante menos de una semana, que tiene menos de 35 años, que no tiene factores de riesgo para cáncer de pulmón y que la hemoptisis duró menos de 48 horas. Es decir, si vos el día de mañana haces un episodio de hemoptisis menor, tomografía normal, placa normal, todo normal, no tenés antecedentes de enfermedad, trastorno de la coagulación, no tenés nada, dice, bueno, esto puede ser lo que se llama hemoptisis criptogénica, tiene bajo riesgo, no hacemos nada. Ahora, el mismo episodio, la misma magnitud de hemoptisis en un fumador de 48 años, que va con una estructura crónica, o en una persona también joven, bonita y que no tiene ninguna enfermedad asociada, pero que hace 10 días que está con hemoptisis, bueno, eso siempre va a requerir investigación por broncoscopía. Es cierto que ha cambiado un poquitito la magnitud de necesidad de la endoscopía porque la calidad porque la calidad de la tomografía es muy superior, es muy difícil que se te escape una cosa de la vía aérea. En una mujer joven, por ejemplo, uno que puede pensar es un adenoma, pero hoy en día con la calidad que tenemos de tomografía computada es muy difícil que vos no veas un adenoma, como, no me acuerdo qué vimos el otro día en el congreso de Bronco, esto que era que se veía dentro de la vía aérea claramente que había alguna cosa. La broncoscopía tiene dos utilidades y también uno va a poder manipularlas o sacarles el provecho necesario dependiendo de la magnitud de la hemoptisis y de la urgencia de la situación. La primera, como decíamos antes, es identificar el sitio de sangrado. ¿Por qué siempre se dice así medio dramáticamente? Porque si a las 3 de la mañana el cirujano tiene que parar eso, Dios no lo permita, bueno, por lo menos tiene que saber que la va a abrir, es una cosa relativamente mental. Entonces, esto uno lo necesita siempre. Enviar materiales para diagnóstico dependerá de la magnitud de la hemoptisis. Vuelvo a lo que decíamos al principio, si uno tiene una hemoptisis muy importante, lo que te importa en ese momento es pararla. Después averiguaremos qué es lo que pasó, pero no te vas a quedar media hora más haciendo un VAL, ni mucho menos tratando de tomar una biopsia,
porque tu principal objetivo es este, es identificar el sitio de sangrado, y a veces hay pocas situaciones tan estresantes para un endoscopista como hacer una endoscopía en un paciente que está sangrando activamente, sobre todo si uno trabaja con flexible. Después vamos a ver que son, digamos, hay que ponerle algún agregado para que eso sea posible. Entonces, ¿cuánto me sirve la fibro si en la placa no hay nada? ¿Cuánto hay que hacerla, no hay que hacerla? Bueno, hay alguna evidencia en la literatura y algunos trabajos, como ven, la mayor parte son trabajos antiguos, porque son muchas cosas que ya se resolvieron y no las vamos a hacer de nuevo. Entonces, siempre estas cifras, 2 a 5%, fueron las que guiaron lo que era digamos, un dogma hasta hace pocos años, diría yo, que es todo paciente que tiene hemoptisis se tiene que hacer una broncoscopía. ¿Por qué? Porque entre 2 y 5% de los pacientes tienen un cáncer de pulmón oculto, aunque tengan una placa de tórax normal. Por supuesto, insisto, esto ha cambiado porque hay más accesibilidad para la tomografía computada, porque la tomografía computada tiene mejor calidad de imagen, pero en general los grupos de riesgo son son los mismos que describíamos antes: mayores de 50 años, varones, fumadores, y el hecho de que tenga una cierta cantidad de hemoptisis con alguno de los factores de riesgo. Pero si una persona tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es verdad, lo más probable es que sangre por bronquiectasias, que tiene una mayor parte de los EPOC. Pero si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene 60 años, tiene, ¿cómo se dice?, es fumador, bueno, la verdad que nadie le va a perdonar la broncoscopía del señor, aunque haya tenido escasa expectoración hemoptóica. Puede ser muy excepcionalmente si el paciente está con un episodio de tos con expectoración purulenta y uno sabe que en la broncoscopía tiene bronquiectasias, pero verdaderamente cuando existen factores de riesgo la situación cambia mucho. Pero bueno, como yo les decía, es el dogma que se hizo presente o se instituyó cuando lo que se usaba regularmente. En una época, ustedes saben que no es que uno pedía un ataque en la guardia, no se podía hacer eso, ¿no? Ahora creo que nadie pide placas de tórax. Igual lo mismo, porque no se la dan más a los pacientes, así que nadie la ve. Vos tenés que confiar en lo que dijo el médico de guardia, que tiene la edad de ustedes, porque no te dan CD, no te dan nada, está en el sistema. La TAC, claro que si el hospital en el que se vio el señor es el mismo que trabaja uno la puede llegar a recuperar 15 minutos mediante, pero si la vio en otro lado, aguantate. TAC en hemoptisis. ¿La tomografía computada tiene sentido hacerla? Sí, porque brinda información adicional. Hay cosas en la tomografía no cambian mucho, pero hay cosas en las que cambian significativamente y esta es una de ellas. Y sobre todo esto, que es lo que dijimos que queríamos más que nada de la tomografía, de la broncoscopía, que localiza el sitio de sangrado. Entonces, si yo hice una tomografía, vi que tiene un ramillete de bronquiectasias, bueno, no puedo presumir que sangra de allí. ¿Va a justificar o no hacerle igual una broncoscopía? Y depende de los factores de riesgo. Si tiene muchos factores de riesgo, sí, porque en el medio de esas cosas puedo llegar a tener una lesión neoplásica y esa puede ser la causa del sangrado. Pero si tiene bajos factores de riesgo y muchos factores de riesgo para complicarse en la broncoscopía, esperemos que todo el mundo ahora recuerde que los procedimientos endoscópicos son procedimientos de riesgo y que no hay manera de reducir a cero esos procedimientos por más que uno tome todos los recaudos. Entonces, paciente diabético, hipertenso, se infartó hace una semana, se internó con una unidad coronaria, bueno, de repente esa puede ser una intervención suficiente para ver que uno sabe que está sangrando por bronquiectasias porque es un EPOC. Y este es un hallazgo bastante común, las bronquiectasias, a veces uno las ve en la placa de tórax, ya no más, pero por supuesto es una de las cosas que se ven mucho mejor en la tomografía. Bien, otros trabajos han mostrado, simplemente las cifras ronden eso, 2 a 5%, ¿de qué van a venir la diferencia? De hecho nosotros tenemos una serie publicada al respecto, depende de la población con la que te manejás. En el Muñiz, probablemente la tasa de cáncer asociada a la hemoptisis sea menor porque tiene un montón de pacientes con secuela de tuberculosis. Si uno trabaja con una población joven, no sé, se me ocurre el sanatorio que trabaja con un CECAT, que en general los empleados de comercio solían ser una media edad baja,
probablemente no tengan nada, o sea, esto se acerque más al 1 o al 1,5% que al 5%. En un hospital público general que sí atiende una cantidad de fumadores y población un poco más mezclada, bueno, probablemente se acerque más al 5%. Entonces, ¿qué pasa cuando la tomografía es normal? Me dice, no encontré nada, no vi que sangraba, no vi ninguna normalidad que me permitiera decir que sangra. Bueno, este es uno de los trabajos más recientes, que lo puse sobre todo eso porque la literatura en general es muy vieja, que lo que incorpora es algo que es importante porque dice, bueno, no tiene nada ahora, pero si tiene algo más adelante, que se ve más adelante, esto está incluida esta variable. De hecho, el trabajo que nosotros teníamos, no teníamos seguimiento tan prolongado, nosotros teníamos nada más que 6 meses de follow-up, porque bueno, era lo que estaban recolectados los datos endoscópicos, pero no de seguimiento. Eso era antes de que se implementara la historia clínica electrónica así convencional para todo el mundo. Pero este trabajo tiene un follow-up de 2 años. El 83% de los pacientes tenían broncoscopía normal. O sea, uno tiene que esperar que pase esto. Y en el 16% de las broncoscopías que no tenían lesión, lo que había era un origen de la vía aérea alta. Y esto es una alerta para el endoscopista. Para los endoscopistas respiratorios, la tráquea, las cuerdas vocales y la laringe en su totalidad son un obstáculo a sortear. Vos todo lo que haces es mirar las cuerdas vocales como para decir ahí, en ese momento me meto. Y uno no mira y no analiza bien la laringe. Y la verdad es que, bueno, algunos de los sangrados, los factores de riesgo para cáncer de pulmón son los mismos que los factores de riesgo para cáncer de cabeza y cuello, y específicamente de laringe, tanto que son dos elementos que coinciden más, ¿no? Y hay que tener en cuenta que un paciente no tenga nada no es uno no le puede decir, no le debería decir nunca a nadie eso, ¿no? Vaya tranquilo, señor, que nunca le va a pasar nada, porque eso nunca es cierto. En este caso, casi 20% de los pacientes recurrieron, aunque nunca durante ese periodo de 2 años se les encontrara alguna anormalidad. Y de hecho, sí, este dato me parece que es importante, porque quiere decir, antes se decía, bueno, ¿cómo se hizo una hemoptisis? Bueno, se sigue con placa de tórax cada 3 meses, la cosa canónica de que 3 y no 2 meses y 28 días, ¿no? Y hay que hacerle una broncoscopía, algunos decían una vez al año. La realidad es que cuando algo no aparece en el momento, la cifra en la que va a aparecer en el resto del follow-up es miserable. De nuevo, creo que uno se guía por los factores de riesgo, pero uno tiene que considerar que hay un porcentaje importante de pacientes que no le vamos a encontrar nada en la broncoscopía y que no tienen nada, no sé cuál, que si esa es la expresión más adecuada, pero no tienen ninguna enfermedad clínicamente relevante y por lo tanto el seguimiento no tiene por qué ser tan estricto. Entonces, ¿hay alguna instancia en que la broncoscopía es evitable? Bueno, esto que decíamos antes. Porque, ojo, no es fácil cuando viene una persona joven que no tiene ninguna enfermedad, que además tuvo la hemoptisis 15 días atrás y como esa gente que acepta que la realidad es como es, viene 15 días después en vez de hacer un escándalo y venir antes. Entonces, esto mostró, este trabajo que es el mismo Lee, que pacientes sin ningún factor de riesgo, o sea, mayores de 40 años, o sea, factores de riesgo son ser mayor de 40 años, varones, fumadores, y que no tenían ninguno de esos factores de riesgo, no habían sangrado más de 30 mililitros, ninguno tuvo cáncer. Que es lo mismo que nos pasó a nosotros en nuestra serie en el Sanatorio Güemes. Los pacientes con TAC normal tuvieron cáncer, con esto que habíamos dicho antes, solamente en el 0,4%. Entonces, el otro tema es ese. Porque una cosa, desde el principio estamos diciendo, es aproximarse a un paciente con un poco de hemoptisis, y otra es que caiga un tipo que sangró, nunca sabe bien cuánto, pero mucho, ¿no? Entonces, uno dice, en esta situación, el paciente con hemoptisis masiva, ¿la tomografía puede reemplazar a la broncoscopía? Bueno, aparentemente son complementarias. La tomografía mostró el sitio de sangrado en 70% y la causa del sangrado en 77%. Y la broncoscopía reveló el sitio de sangrado en el 77% y la causa en el 89%.
Entonces, es muy difícil en un paciente que tiene hemoptisis importante tomar la decisión de no hacer en algún momento. La discusión y es eterna y no hay una manera así muy segura de medirlo, es cuál es el momento, ¿no? Si el paciente está bien controlado, probablemente uno puede con la TAC saber eso que quiere saber, de qué lado tiene que abrir el cirujano, si es que esto se pone feo y hay que hacer una intervención quirúrgica, y esperar al paciente hasta que esté estabilizado, hasta que la vía aérea esté bien asegurada, y además hacer el procedimiento de forma programada y todo lo demás. Hay una cosa que esto lo hemos discutido cientos de veces en relación a los procedimientos bacteriológicos. La broncoescopía es como cualquier procedimiento intervencionista. Nunca vas a tener las mismas tasas de morbilidad trabajando en la urgencia que trabajando de manera programada. El personal está menos entrenado, la gente que te acompaña en la sala no es la que lo hace habitualmente, el paciente está en condiciones más inestables, entonces siempre es mejor hacer un procedimiento programado. Hay poquísimas situaciones en las que uno puede tener realmente la necesidad de hacer el procedimiento ahora, como decíamos, con la enfermedad que no te conocen, la sala que vos no conoces y con un paciente que está descompensado. Entonces, no fibro, como dijimos, menores de 35, no fumadores sin antecedentes, menos de 30 mililitros, o sea, expectoración octólica, una hemoptisis chiquitita y por menos de 48 horas y que tengan, obviamente, eso sí, una tomografía normal. Esa gente puede zafar de la broncoscopía. Entonces, lo que decíamos hace un rato, hay que despertar al endoscopista, hay que llamar a las 3 de la mañana al endoscopista. Bueno, esto es un tema de discusión, pero primero reconozcamos que siempre, en todas las circunstancias, pero en algunas instituciones por una razón, en otras por otras, hay presiones que no son médicas, ¿no? Este paciente es fulano, o la familia es litigante, o lo que fuera. Yo sé que es muy difícil, pero verdaderamente cuando uno tiene muchos años de trabajo, la experiencia te demuestra que es una mala razón hacer algo por ese tipo de presiones, porque termina saliendo mal, siempre puede salir mal, y el que te presionó para hacerlas nunca se va a hacer cargo. No hace falta que describa situaciones porque están en la memoria de todo el mundo, ¿no? Yo no tuve nada que ver, la decisión la tomó el endoscopista, no, entonces, si la tomo yo y no me digan lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer. Si me equivoco es mi responsabilidad, pero bueno, si pasa algo, uno no puede ceder esas presiones. ¿Cómo es la situación real desde el punto de vista estrictamente médico? Un grupo de pacientes, ustedes piensen esto es la American Review, es el nombre previo del Blue Journal, que es la American Review, antes llamada American Review, año 81. O sea, vos con 129 pacientes en el hemoptisis publicabas un trabajo en el Blue Journal. Yo quiero volver a esas épocas, me parece que ahora con menos de 7.800 broncoscopías no podría. Entonces, lo que hicieron fue comparar justamente eso, la broncoscopía inmediata versus 48 horas más tarde. Había mayor posibilidad de localizar el sangrado en el grupo que la hicieron inmediatamente, sin sitio de sangrado obvio en 60% de las inmediatas, por esto que yo les decía. Cuando sangra mucho, vos ves sangre venir de todos lados, aspirás. Ustedes recuerden que si uno trabaja con rígido y con una aspiración gruesa, tiene una capacidad de aspiración relativamente importante. Ojo, porque de todas maneras la aspiración no es gratis, porque uno también se aspira el oxígeno que viene por la cánula. Entonces, si el paciente está desaturando, uno no tiene que aspirar mucho porque te llevas todo el oxígeno. Y cuando uno lo hace en la forma en la que hoy trabajan la mayor parte de los endoscopistas, que es colocar un tubo endotraqueal, por lo que dijimos, tener asegurada la vía aérea, eso no requiere anestesia general, uno con una buena sedación puede colocar un tubo endotraqueal sin laringoscopio, guiado por el broncoscopio, es absolutamente confortable para el paciente, con una muy buena local y una buena sedación, pero claro, el canal de aspiración que tenés sigue siendo el broncoscopio, que tiene un canal de trabajo que en general tiene 2 milímetros de diámetro. Entonces, vos ves todo rojo, y no sabes si ves todo rojo porque se te pegó un coágulo en la punta, porque hay una magnitud de sangrado que para 2 milímetros es mucho, o porque está viniendo la catástrofe absoluta, y realmente te das cuenta cuando empieza a salir la sangre por el tubo endotraqueal, que es una situación muy desagradable. Entonces,
también es que uno, por eso, esto que decíamos antes de trabajar en el momento que uno cree que hay que hacerlo. Cuando el paciente que estábamos hablando ayer o ayer en el Ateneo, el paciente está inestable, ni hablar si uno trabaja con anestesista, que en general esto también lo hace con anestesista. El paciente está inestable y todo el mundo lo que quiere es salir corriendo. Entonces el estudio es un estudio muy insuficiente y quiere salir corriendo sensatamente, porque esta situación se asocia a que se le va la saturación a 68. Entonces uno dice, bueno, aguantame un poquito, pero en cuanto dura un poquito la anestesista te empieza a ahorcar con toda la razón del mundo. Y la verdad es que hacerla de manera, esto es lo único que ustedes tienen que recordar para asegurar su supervivencia durante los próximos años, sin diferencia de reto diagnóstico ni en las decisiones de manejo. O sea, hacer la endoscopía ahora, en este momento, o decir, tomemos una buena tranquilidad, preparémosla, estabilicemos al paciente, hagamos los estudios, la tomografía, veamos la coagulación, todas las cosas, veamos si no aparece otra razón, y hacerlo en 48 horas no cambió la rentabilidad diagnóstica ni la toma de decisiones respecto del manejo terapéutico. O sea, generalmente, si no son las razones extramédicas, generalmente siempre hay excepciones. No hay buenas razones para hacer una endoscopía a las 3 de la mañana. Por más que sea masiva. Por más que sea masiva. Sí, de asegurar la vía aérea, pero eso no lo vamos a hacer. Por ahí la gente que trabaja rutinariamente con broncoscopía rígida, y esto sucede en poquísimas instituciones, que son instituciones especializadas que tienen guardia de 24 horas, que son el Muñiz, el Posadas, ni siquiera el Ferrer no tiene guardia de 24 horas, pero bueno, sí, como es un hospital con fuerte, enfermedad respiratoria, tienen endoscopistas entrenados, pero que no tienen esta cosa de que, bueno, me da lo mismo, es lo mismo hacer el rígido que hacer el flexible, que es la postura que tiene mucha gente que está muy entrenada para hacer rígido. Ahí ya el uso del rígido pasa porque lo usas como elemento terapéutico, porque tiene un canal de aspiración así, te sentís muy cómodo, te sentís más seguro. Pero la verdad es que en la mayor parte de los lugares lo que uno va a usar es sin intubación orotraqueal, eso es fundamental. Aún en un paciente que no esté sangrando activamente en ese momento, un paciente que ha sangrado mucho o que tiene riesgo de sangrar mucho, por lo que fuera. Esto que contaban el otro día. Paciente que tiene una lesión endobronquial, que le hacen una primera broncoscopía, todo muy bien, todos muy felices, pero cuando le toman la primera biopsia sangra tanto que tienen que suspender el procedimiento. Le vas a tener que volver a hacer otro procedimiento, diagnóstico tenés que tener, no lo vas a ver el tórax, nada más que para diagnosticar una enfermedad que se va muy rápidamente. Tenés dos opciones, o lo haces con rígido, o le pones un tubo endotraqueal solo a los efectos de hacerle la endoscopía con el flexible. Pero en el caso que como lo discutimos, probablemente sea mejor ponerlo en rígido porque uno ya va a tener la manera de resolver el problema, no solamente de hacer diagnóstico. Pero la mayor parte de los endoscopistas en realidad es que no están formados para eso. Bueno, de la misma manera en que hoy son muy pocos los cirujanos generales que realmente son buenos haciendo una colecistectomía por vía abierta, que todo el mundo la hace por procedimientos laparoscópicos. Entonces, el sentido común es que hay que considerar el momento de hacerla y cuál es el tipo de procedimiento. La otra cosa que se nos plantea habitualmente, yo tengo un paciente con hemoptisis importante, porque esto más que nada es para la hemoptisis de magnitud, todo esto que dijimos de la broncoscopía, las limitaciones que tiene en el momento agudo y a veces también la disponibilidad de un endoscopista. Nosotros trabajamos en una institución grande que tenemos endoscopía de guardia a las 24 horas, pero hay hospitales que no tiene sentido que la tengan, no la pueden pagar, porque todo hay que pagarlo. Un hospital chiquito, una clínica chiquita, no tiene un endoscopista que puede venir a las 3 de la mañana. Y a veces ni siquiera puede venir a las 8 de la mañana del otro día, depende, el mundo no se acaba en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en los últimos años uno empieza a decir eso, ¿es la broncoscopía el procedimiento más adecuado o le hacemos una angiografía? Y entonces se ve que la broncoscopía en general permite ver el sitio de sangrado el 68%, la arteriografía en el 50%, y la arterio fue positiva en solamente 2 casos con broncoscopía normal. Esto yo creo que también, este trabajo no es un trabajo viejo, la resolución de la angiografía también mejoró, como la de
todas las imágenes, probablemente hoy las cifras sean mejores, pero también tenés el mismo problema. Nosotros tenemos angiografía en cualquier momento del día, pero instituciones más chicas, porque encima es un procedimiento más caro, me parece, no lo sé, pero es tecnológicamente más avanzado, no tiene un contrato directo, entonces que idioma te autorice que le hagan angiografía para hacer la broncoscopía. Pero en general, la angiografía te va a dar algo que raramente te va a dar la endoscopía, que es el control o sea, un procedimiento que al mismo tiempo es terapéutico. Entonces la fibra es mejor en lo inmediato, pero si no te da nada, es mandatorio hacer la angiografía. Bien, ¿cómo se manejan estos pacientes? Primero empezamos por la hemoptisis masiva, que es la que le asusta a todo el mundo. Las definiciones de hemoptisis masiva hay muchas diferentes. En general estamos más o menos en los 500 mililitros. Otros dicen más de 100 mililitros por hora, pero bueno, rápidamente vamos a llegar en 500 mililitros. Y que además tengan impacto en la función respiratoria. La verdad que, insisto, no hay definiciones estándar, lo cual no es poco importante porque te hace muy difícil comparar los resultados de los trabajos porque todas son distintas. Este es un paciente con alto riesgo de morirse. Y por eso yo les decía, es un paciente que hay que ponerlo, o si un tipo entra a la guardia con un sangrado así importante, lo tuvo hoy a la mañana, ahora ya se le pasó. Ese tipo tiene que ir a una unidad de cuidado cerrada. No la tenés, bueno, tener el carro al lado y que haya alguien que sepa intubar bien cerca. Y si no lo tenés, manda al otro lado. Porque está todo bien, está charlando con el paciente y de repente hace así, vos en el muñeco lo habéis visto 400 millones de veces. Es la clásica conversación interrumpida. El tipo está hablando con vos y de repente se vomita, escupe medio litro de sangre y se queda muerto ahí. Entonces, en general esos pacientes o son muy nuevos y no está hecho el diagnóstico o no tienen nada para hacerse y por eso les pasa eso, ¿no? Entonces, 7% de los pacientes mueren rápidamente, esta cosa que describíamos. La tasa de mortalidad de una hemoptisis masiva está en cerca del 20% en la tuberculosis, en más del 30% en la fibrosis quística, porque es otra la fisiopatología, y el promedio de otras causas es el 10%. En los que sobreviven inicialmente, la mayor parte se controla antes del 6º día, o sea, es un fenómeno que ni tiene por qué repetirse, ni tiene por qué ser grave en las próximas horas, pero en las primeras 24 o 48 horas es un paciente de alto riesgo. Los factores de mal pronóstico son cuando un tipo tiene inestabilidad hemodinámica, porque insisto, esto es un fenómeno muy tardío que suceda, ni hablar cuando han sangrado más de 1 litro, nunca van a saber cuánto sangró un paciente. Porque una cosa que también es importante a la inversa, hay pocas cosas que choquean tanto a un paciente como la hemoptisis. Entonces, en general, el paciente puede venir a la consulta y decir sangró mucho, y uno dice, sangró una tacita de café, llenó la mitad. Ah, no, te dicen, ¿no? Porque es una cosa muy, muy impresionante, pero mucho más que el sangrado digestivo, sino en general sangran. Bueno, la paciente se ve que tiene alguna cosa intuitiva, mucho más fácil morirse de esto que de un sangrado digestivo. Cuando el sangrado es por neoplasia, pues es muy difícil de coaptar. Y cuando hay evidencia radiológica de aspiración, porque vienen las complicaciones que tiene cualquier fenómeno aspirativo en el pulmón. Entonces, como dijimos, lo que hay que hacer es mantener la ventilación y la oxigenación. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es eso, asegurar la vidriera con tubo grueso, un 7, un 6,5, aspirarlo. Esa es otra cosa, de nuevo, nosotros ahora la verdad que trabajamos en condiciones muy seguras y muy confortables en el sanatorio para hacer una broncoscopía. Yo creo que casi en la mayor parte del mundo está pasando eso ahora. Pero nunca acepten hacer una broncoscopía porque eso pasa. La cosa más frágil en el quirófano es la aspiración. Entonces de repente está luchando la enfermera ahí arriba para marcar y empieza a conectar una cosa con la otra. Y tiene poquita aspiración, no, esto no lo podés hacer con poquita aspiración porque se te va a morir en las manos, el paciente te va a querer matar vos porque es por una estupidez realmente, ¿no? Pero pasa, es una cosa que pasa. Y por supuesto asegurar la provisión de oxígeno.
La segunda cosa es mantener la circulación adecuada. Un paciente que está usando hemoptisis masiva, que ingresó con hemoptisis masiva, tiene que tener una vía aérea generalmente central, asegurada, asegurar la disponibilidad de sangre, porque si bien dijimos que estos pacientes no es que se mueren de que se les vacía el volumen, sino que se asfixian, pero puede pasar, y bueno, el protocolo de resucitación que tenga cada institución. Y esto es lo más importante, yo no sé si vos lo escuchaste cuando estuviste el otro día en el Congreso, el tema de la posición de seguridad. El problema, que lo hemos dicho varias veces en estos últimos minutos, de la hemoptisis, es que se te llena la vía aérea de sangre, al igual que en una vómica o un absceso. Entonces, si vos sangrás del lado derecho, lo que hay que hacer es que el paciente se acueste en el cúbito lateral derecho, de manera que la sangre se quede de ese lado. Lo peor que puede pasar es que inutilice, por llamarlo así, porque se le llena de sangre un pulmón, pero entonces el otro queda reservado. Esa estupidez, porque es una tontería, pero bueno, no se hace habitualmente, por ahí la gente que no se dedica a esto no lo sabe bien, y es la medida más importante para salvar a un paciente. Como decíamos, siempre que intuben un paciente de esto, ustedes saben que en algún momento viene la endoscopía. Para que un endoscopio pase, hay lugares que hacen mucha endoscopía, tienen, no hay muchos, en verdad que tenían 5 endoscopios de distintos tamaños. Pero la verdad es que además siempre en esto vas a querer trabajar con el endoscopio más grande que tenga, por todo lo que dijimos en la aspiración. Entonces cuando le pones un tubo, ponele un 8 directamente. Porque si no después, en un paciente como el que estamos describiendo, hay que sacarle el tubo para ponerle otro más grueso y poder pasar por dentro del endoscopio. Momento muy poco agradable. Igual que cuando uno tiene que sacar una cámara de traqueostomía para mirar la vía aérea. Entonces, esto que dijimos, una de las cosas que se puede hacer desde el punto de vista del tratamiento endoscópico es la intubación selectiva, por lo que dijimos, el principal objetivo es evitar que la sangre se vaya del otro lado, e inunde del otro lado. Entonces, con distintos, uno puede simplemente poner un tubo y bloquear el lado que está sano, digamos. O si no, también con distintos tipos de dispositivos, generalmente se usa un catéter de Fogarty. Esto tiene dos problemas. La primera, que no es una patología frecuente, entonces de todos los que estamos acá, yo incluida a esta altura de mi vida, que ya es muy avanzada, yo no sé, hace 15 años no lo hago Fogarty. Entonces, ponerlo en el momento en que no puede fallar y que además todo el mundo está nervioso, corriendo, gritando, no es fácil. Y la mayor parte de ustedes, si nunca lo hicieron, generalmente está de guardia la gente más joven, y es la que en esto necesariamente por baja prevalencia tiene poca experiencia. Yo le diría más, los endoscopistas, lo que todos nosotros conocemos, bueno, fuera de, no sé, Tito, porque en ese lugar pasa todo lo que puede pasar, pero además que tienen guardia y bueno, Tito en particular es capaz de ir a 3 de la mañana a hacer algo, puede ser que sea uno de los pocos tipos que pueda poner un Fogarty con tranquilidad, en un momento de emergencia. Esto no hay muchos. Y si bien el Fogarty es una cosa que hay en casi todos los quirófanos, volvemos, no todo el mundo lo va a en las mismas condiciones. Entonces, otra vez, lo que uno no puede manejar, deríbenlo. Si uno tiene un cuadro de hemoptisis masiva y está trabajando en una institución pequeña, bueno, mándelo al MONIS. Para eso sirve. Por ahí pasan meses, la verdad no sé cuál es la frecuencia, pero pasan meses en que no tienen uno, pero cuando tienen uno está, y en la provincia en Posadas. No hay que, esta cosa de yo puedo, claro, uno puede, a uno no le pasa nada, ¿no? Pero estas cosas no hay que programar. Los pacientes es una patología de muy alta mortalidad. Salimos del problema, el paciente no se murió, que era lo único que queríamos ahí. Bueno, ¿cómo localizamos la causa del sangrado? Porque ahora sí, ya estamos tratando de resolver el problema en mediano plazo. El reporte del paciente, curiosamente, tiene cierta especificidad. Pocas veces los pacientes dicen que sienten de dónde sangran, pero cuando el tipo dice, yo siento que me sale de acá, tiene un 70% de especificidad. El examen físico, que en general no es una pieza de información, si esa expresión existe en castellano, que uno valore mucho en contexto de emergencia, pero puede ubicarlo, pero al contrario es mucho más equívoco que lo que dice el paciente.
La placa de tórax es adecuada al 60%, ambigua en el 15%. ¿Por qué? Porque por la aspiración de sangre del otro lado, básicamente por eso, o porque el paciente tiene lesiones bilaterales. Y la broncoscopía, en general, esta no es la misma cifra que dijimos antes, era un poco menor, en este trabajo fue del 86%. Entonces, los métodos esenciales son la angiografía y la broncoscopía. Cuando, bueno, esta es una diapositiva espantosa porque es muy viejo, pero en general lo que muestra es de nuevo lo que dijimos antes. ¿Cuánto aumenta la rentabilidad diagnóstica si uno hace la broncoscopía temprana o tardía? Créanme que dice lo que yo digo, que se ve, digamos que la broncoscopía tardía, entendida como más allá de las 48 horas, tiene prácticamente la misma rentabilidad diagnóstica. Entonces, esta no es una patología en la que ningún médico, no joven, ningún médico va a tener experiencia como para decir, déjame, yo lo manejo. Porque no son cosas que veamos. Nosotros trabajamos en el hospital privado más grande de toda la Argentina. ¿Cuántas broncopsis masivas vimos en los últimos 3 años? Ninguna. Entonces no es una cosa común. Hay un sesgo, por supuesto, en las instituciones que justamente son la guardia, que cada una de las que aparecen en Buenos Aires se las mandan a ellos. Pero justamente hay que consultar con esa gente, no en hacerlo venir, pero uno puede llamar y decir, tengo estas circunstancias, ¿cómo hago para manejarlas? Y bueno, le van a poder dar consejos válidos. Esto que decíamos, rígido versus flexible, también es una vieja discusión. Todos aquellos que manejan bien el rígido siempre van a privilegiar el rígido. Pero de nuevo, nunca hagas nada. Cuando la otra vez hablábamos de las indicaciones de la broncoscopía y las contraindicaciones, la primera contraindicación, una de las pocas, es la falta de personal experimentado. Y con el rígido, con el flexible no se mata a nadie. Me queda la duda, pero en general lo que vos podés tener es baja rentabilidad diagnóstica, difícilmente hagas daño. Con el rígido sí se puede hacer daño, entonces no hay que hacerlo si uno no sabe. No hay estudios comparados, el rígido por supuesto, el que sabe usar rígido tiene una visión que es espectacular y sobre todo la capacidad de aspiración, pero bueno, como decíamos, el fibro se puede usar dentro de un tubo endotraqueal amplio mucho. Cuando se hizo esta encuesta de Mississippi, hace ya muchos años, 50% prefirió la endoscopía de inmediato, 34% la hizo entre las 24 horas y 16% después de que disminuyera el sangrado. Insisto, este trabajo es viejo, yo creo que esto puede haber ido cambiando, pero otra vez depende de las dinámicas institucionales, porque de repente para la institución es un valor decir, nosotros te garantizamos la broncoscopía dentro de las primeras 24 horas. Y así terminan, ¿no? Porque algunos de los incidentes que pasaron, algunos en realidad los que sabían dijeron, bueno, esperemos y si hay tal cosa, la hacemos dentro de unos días, y alguien lo llamó de una oficina y le dijo que dentro de unos días la haces hoy porque tengo toda la prensa acá. Y así terminó. Y del método, la 41% la hacía, como dijimos, con el fibro dentro del tubo endotraqueal y solamente el 17% la hacía con el rígido. Esto lo único que refleja es que en los Estados Unidos pasa lo mismo acá. No hay mucha gente que esté entrenada en rígido, excepto aquellos servicios que se dedican a eso. Las opciones de tratamiento endoscópico. ¿Qué hace uno cuando se mete en la endoscopía y hay sangre? Salina helada, que hay que pedirla antes, porque no hay que guardar un montón de salina en el congelador. Agentes tópicos, se hace, lo que acá hacemos es una ampolleta de adrenalina diluida en 20. El otro día creo que él sugirió hacer no sé cuántas unidades de hormona de crecimiento, esas cosas sobre todo esas asociaciones de urgencia, ¿no? Es como el rituximab en la hemorragia alveolar, anda a conseguirlo para hoy antes de las 9 de la noche. El taponamiento, ponerle algo, ponerle un balón, ponerle distintas cosas, pero que ese es el más transitorio de todos. Y el láser tiene posibilidad de coagular. Lo que pasa es que, de nuevo, el láser, hay 1 o 2 equipos en Buenos Aires, estarán encerraditos en un lugar donde nadie los pueda dañar y nadie va a hacer un procedimiento de emergencia por estas cosas. Son distintas las maneras en que uno trabaja cuando te pasa en un lugar donde tienes un servicio que se dedica a eso. La cosa, ¿cómo se hace lo de la salina? 50 mililitros cada vez, o sea, una jeringa de 50. Y también, parece tontería, pero la jeringa de 50 hay que pedirla, porque si no le traen esa jeringa de 50 que
gástrica, después no sabes dónde meterlo. En el momento es igual que cualquier otro sangrado, en el momento lo para, pero nada más. Y la verdad que todo el mundo lo hace, todos lo hacemos, pero no hay ninguna evidencia experimental. Estas ya dijimos, son las otras cosas con la adrenalina. Ojo con la adrenalina se absorbe perfectamente a nivel de las mucosas, así que si tenían que estar con 150 de frecuencia, por ahí tengan un poco de cuidado. Esta es la descripción del taponamiento endobronquial. La verdad que no vamos a entrar en detalle porque, insisto, yo no quiero estimularlos a que crean que sepan, a que crean que saben hacerlo. Pero saber que este es un método que uno puede tener y que si tiene a disposición a alguien que lo hace, creo, la verdad, mi experiencia aún con la gente que trabaja en sitios con servicio de endoscopia muy grandes, es que esto se usa cada vez menos, excepto, es como ir a poner el dedo, entonces exactamente ir a poner el dedo cuando vos no le vas a poder hacer la angiografía rápidamente. Entonces, cosas que uno tiene que tener en cuenta es que esto es como el balón de Sensane, no lo puede dejar eternamente porque lesiona la mucosa y puede terminar teniendo sangrado por otra cosa, porque además el lugar donde vos lo ponés es un lugar seguramente enfermo, si es que esto es cáncer de pulmón. Tiene muy buen control inicial, pero dura un par de días. Lo mismo que lo del láser, por ahí tiene un poquito más de duración, pero está muy poco accesible. Entonces, la endoscopía te permite eso, ir a poner el dedo y taparlo temporariamente, es el policía inglés poniendo el dedo del tipo en la carótida, pero es una solución absolutamente temporaria. La angiografía, acordarse que el sangrado generalmente no es de la pulmonar, hay muchos neuronos que lo olvidan, es de la arteria bronquial, cuando es de la pulmonar no empieza esta discusión. Señor, te avisa que no. Entonces, el tema, esto tiene importancia en cuanto a las complicaciones, porque es común, digamos, no es común, por suerte no es común, pero nosotros tuvimos uno de los primeros pacientes que yo recuerdo haber visto en el sanatorio en esta última época, era un chico que tenía un tumor al final, que cuando le hacen la angiografía, la espinal a veces es rama, digamos, sale junto con las bronquiales, y entonces la complicación más temida es la isquemia espinal que produce paraplegia directamente. Y a este chico le pasó eso. Nos consolamos, la expresión un poco mórbida, porque después resultó, era un chico joven, pero tenía un sarcoma, una cosa espantosa, endobronquial, y eso era lo que había sangrado. La tasa de éxito es muy alta, por supuesto tiene recurrencia, y por eso hay también una discusión en la literatura, que debe ser esta, que es muy espantoso el diapositivo, pero comparar las tasas de la angiografía y la cirugía. Creo que son esas comparaciones medio tontas, por supuesto. La cirugía tiene generalmente la solución definitiva, pero tiene un nivel de riesgo que generalmente implica la resección, no que uno va y tapa el vasito. Eso implica una cirugía de resección, muchos de estos pacientes son jóvenes. Pero admitamos que probablemente la causa más común y una de las pocas válidas de cirugía de resección en las bronquiectasias es el sangrado, pero sobre todo el sangrado recurrente. Entonces, como dijimos, la incapacidad de canalizar el vaso, también en la experiencia que yo tengo, esto es muy operador dependiente, obviamente hay gente que sabe hacerlo muy bien y gente que sabe hacerlo menos. La cirugía no hay estudios randomizados, porque además se hace cada vez más, depende de la causa de las morbilidades. El tipo que tiene un cáncer de pulmón, bueno, es una discusión. El tipo que tiene un cáncer de pulmón avanzado, con todos los ganglios, paciente que está en un estadio 3B, que uno sabe que las expectativas terapéuticas son bajísimas. Empieza a sangrar masivamente y uno dice, ¿tiene sentido operarlo para parar el sangrado? Bueno, la verdad que es como cuando hemos hablado de cirugías paliativas de cáncer en pacientes con infecciones refractarias, ¿no? Todo va a depender del paciente, de sus comorbilidades y de las expectativas del paciente y de la expertise del grupo médico, ¿no? Porque no son cirugías fáciles. Tiene una mortalidad, como ven, es ridículamente variable y que va a depender de eso, porque además las series son todas series chicas, pues nadie tiene muchos pacientes de esto, por suerte. Entonces, ¿para cuándo se reserva la cirugía? Cuando no se dispone de embolización, porque de nuevo, yo me acuerdo de haber hablado de esto en la Patagonia, y te sentías un imbécil con todo lo que decías, porque claro, la gente te miraba, el tipo vive en Caleta, Olivia, todo está a 1500 kilómetros de la Patagonia, todo esto, y
¿Cómo lo resolvés? Tampoco tiene sentido, no vas a tener un tipo con la expertise de hacer todo esto en Caleta Olivia, porque esto va a pasar una cada 20 años y es que sucede. Entonces, bueno, creo que uno se adapta a esas situaciones. Cuando es tan masiva que pone en riesgo inmediato toda la vida, hay veces que existen, yo lo he vivido eso, pacientes que se operan sin saber exactamente de qué lado está el sitio del sangrado, de que mirás todo y decís, bueno, se opera el lado derecho, salió bien, ¿no? O cuando la causa es improbable que se controle por embolización, de los cuales quizás el caso más obvio es el micetoma, ¿no? O la ruptura de la arteria pulmonar. Excepcionalmente, si hay riesgo de vida, se puede hacer la cirugía inmediatamente. Si no, la evaluación de la magnitud se hace con eso, con la TAC, con la broncoscopía, con la angiografía. Si es masiva se intenta taponar y en la angiografía siempre se intenta embolizar. Entonces, hay que, a pesar de que es difícil transmitir esto porque realmente es una acción muy dramática, ¿no? Y normalmente los médicos no somos insensibles a esas cosas, ¿no? Entonces siempre viene uno que es más así, más agresivo y que quiere hacer todo. Los pacientes, es cierto, hay un 7% que se mueren inmediatamente, pero la verdad que uno puede hacer una diferencia y sobre todo esta cosa, agarrar el teléfono y llamar a alguien que sabe. Y usar los recursos en que se tiene experiencia, no alargarse a hacer cosas que uno no sabe porque cree que la urgencia lo autoriza. Bueno, creo que con esto damos por finalizada